Escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. La venezolanidad en toda su expresión, historia, cultura, idiosincrasia y mucho más, tratado desde un punto de vista global. Bienvenidas y bienvenidos a Venezuela, un país para querer. Con ustedes, el licenciado Ángel Méndez. Yo soy de aquí de la seguidores de este modesto programa llamado Venezuela, un país para querer. Una vez más les doy la bienvenida a todos ustedes y a los que se están integrando a la difusión de todos los programas que se transmiten a través de Somos Asamblea Radio. Este programa es transmitido a través del link seno.fm /Somos Asamblea Radio y es gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en la distinguida figura de esos liderazgos indiscutibles como son el presidente y diputado Jorge Rodríguez, el primer vicepresidente y diputado Pedro Infante, seguido por la señora segunda vicepresidenta diputada América Pérez, la secretaria María Alejandra Hernández y el subsecretario José Omer Molina. Debo dar las gracias también una vez más a todos ellos, a esos señores y señoras antes mencionados, al igual que debo hacerlo con el licenciado José Perales, quien es nuestro director en la Oficina de Participación Ciudadana, en la producción y conducción de este modesto espacio, Venezuela, un país para querer. Quien les habla, el seguro servidor de todos ustedes y de esta nación, Ángel Méndez Ortiz. Gracias nuevamente a ese equipo dirigente que nos acompaña de día a día en esta tarea, no solo en esta modesta producción, sino en la producción de todos los programas que se transmiten cotidianamente de lunes a viernes en Somos Asamblea Radio. Me refiero a los señores y señoras respectivamente Nayeli Pérez Alierna Castillo, como la asistencia de producción, los compañeros operadores de radio Miguel Herrera y Charles Bompar, el apoyo técnico a la señora Betsy Peña Norma Castillo, en la fotografía y video al compañero que siempre está con nosotros, señor Gaspar Pinto, y en las redes sociales a los compañeros, señores y señoras, respectivamente, Franklin Silva y Elena Castillo. Les recuerdo a todos ustedes que podemos ser seguidos por las redes sociales, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube, añadiendo @Poder y Leyes. El tema que vamos a tratar hoy es el de las emociones humanas. Siempre estamos dirigidos e influenciados por ellas a lo largo de nuestras vidas, y estas son fluctuantes dependiendo de las circunstancias que estemos viviendo a nivel personal, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno laboral y indiscutiblemente en el entorno de la sociedad donde nos desenvolvemos todos cotidianamente. Entro por definición a describir qué son estas emociones. Las emociones son un fenómeno complejo que ha sido estudiado a través de varias disciplinas, incluyendo la biología, la psicología y la neurociencia, y que ellas no son sentimientos amorfos simplemente, sino que son estructuradas por las evaluaciones de comportamiento y los contextos sociales. Lo que había mencionado antes, ellas van a fluctuar dependiendo de las condiciones en que se encuentre a nivel general esta nación que todos queremos llamada Venezuela. Son experiencialmente las emociones que involucran la intencionalidad, moldeadas por las creencias y los juicios. Socialmente, las emociones están influenciadas por las causas culturales, la inteligencia emocional involucrada, la percepción, el entendimiento, la expresión y el manejo de las emociones, guiando a la vez los pensamientos y las acciones. Hemos pasado desde el mes de agosto al presente una serie de circunstancias jamás vistas en nuestra nación, y todo por una creencia o una ideología en un complejo de superioridad que tiene cierta dirigencia extranjera, específicamente quien hoy ocupa la presidencia de la Nación del Norte, Donald Trump.
Es un individuo que tiene unas motivaciones y unas ideologías inculcadas y es un ególatra. Es un individuo que tiene grandes ambiciones personales, no le basta con el poder económico que ha alcanzado y tiene una necesidad de protagonismo que sobrepasa a las fronteras de donde él es presidente de su nación. Es impresionante que existan personas en pleno siglo XXI con estas características y que las naciones, con todos los conocimientos que se han desarrollado y todo lo que se sabe acerca del comportamiento humano, hayan decidido por poner al frente de una nación a un individuo con estas características. El mundo se ha vuelto su mirada a nivel general en el comportamiento que lo ha observado. Presumo que lo que está llevando a cabo en el Caribe, aparte de lo que es una situación muy loable, el enfrentar un flagelo mundial como es el narcotráfico, siempre existe otra connotación por encima de este tipo de actitudes. Uno puede detectar fácilmente, porque ellos mismos lo han reconocido, que un Estado, que son los mayores consumidores de drogas del mundo entero, una nación como es Estados Unidos, es ahí donde se encuentra socialmente el grave problema del consumo de estas sustancias estupefacientes y de las drogas como tal conocido. Ahí ha habido ahí un fallo en la sociología de Estados Unidos, porque de no existir consumidores, de no existir personas que demanden este tipo de sustancias, no existiría la producción del mismo, ni tampoco existiría el intermediario que busca beneficiarse personalmente para suplir esas necesidades psicológicas netamente de una población que está tan traumatizada por muchos efectos. Si a mí me tocase decidir, teniendo la posición que ocupa un presidente de la nación norteamericana como es Donald Trump, lo primero que yo abordaría sería cómo resolver el problema psicológico, sociológico de los consumidores de este tipo de productos. Todo ese empleo, toda esa fortuna, todo ese capital que se ha empleado en ese desplazamiento militar en la zona del Caribe es un gasto inútil si no se va a resolver el problema del comportamiento y las exigencias de esa sociedad que psicológicamente está enferma y requiere de esos productos para hacerse su vida más llevadera. Es muy fácil buscar un subterfugio culpando a otras naciones, y en particular la nuestra, de ese problema social que ellos tienen allá, que no han sabido hasta el momento cómo resolverlo, cómo abordarlo, pues, y cómo solucionarlo en consecuencia. Entonces el subterfugio es, como decimos en buen venezolano, echarle el carro a alguien que no tiene ni arte ni parte en ese tipo de circunstancias que suceden en esa nación norteamericana. Todos saben a lo que me estoy refiriendo. Por otra parte, ellos se basan en un concepto de las leyes que ellos tienen allá, en que en Estados Unidos, en Norteamérica, según las leyes, cada estado tiene leyes en particulares, pero todas coinciden en lo que voy a comentar. Allá se considera culpable a cualquier persona que a priori se acusa de algún delito, de algún tipo de cuestión, de algún tipo de irregularidad, hasta que se demuestre su inocencia. En comparación, las leyes acá en Venezuela consideramos inocente a la persona hasta que se demuestre su culpabilidad. Entonces se mezclan la ambición personal del protagonismo mundial con ese tipo de circunstancias que antes mencioné. El egolatrismo de un presidente, una problemática social no resuelta en Estados Unidos acerca de la necesidad del consumo de droga, y emplear las leyes y la persecución a través de todo tipo de medios de personas que no tienen verdaderamente la culpa de ese problema social. Obviamente todo eso mueve las emociones humanas, todo eso va a crear
las molestias que ha podido ocasionar en una nación como Venezuela, la nuestra, Venezuela, el país para querer, que ha estado involucrado durante los últimos 26 años en seguir su propio camino con sus propias decisiones y sus propias organizaciones, sus propias ideologías. Y eso no solamente se lo merece Venezuela, el país para querer, sino se lo merecen todas las naciones que en el mundo existen en este momento dado. No estamos en aquellas épocas de la colonización, no estamos en aquellas épocas de las conquistas, no estamos en esas épocas que tantas arbitrariedades han ocasionado en el mundo a través de la historia, sino estamos en un siglo XXI en que se han alcanzado muchísimos conocimientos acerca de este tipo de comportamiento y la intención de modificar las actitudes, las intenciones subyacentes de separar a una nación y a sus individuos como tal. Entonces, muchas de las personas, de las cuales me incluyo, no tienen a veces el tiempo para dedicarse a analizar este tipo de circunstancias en una forma más amplia. Pero dado los conocimientos de las ciencias sociales, ahí se descubre todo lo que he mencionado. Si no hay una necesidad psicológica de tener que buscar una respuesta a una inconformidad existencial a través de sustancias, del empleo y consumo de sustancias, no existiría la necesidad de que otro sector de la sociedad, también afectado por sus circunstancias, se dedicara a la producción de lo mismo. Entonces la trilogía se conforma con el intermediario entre una necesidad de una sociedad enferma verdaderamente, psicológicamente, que requiere de este tipo de sustancias para evadir sus realidades, y se requiere el productor. Si se elimina el problema de raíz, que es el analizar por qué esas personas requieren individualmente el empleo de este tipo de circunstancias, se eliminaría de inmediato la necesidad de la producción de las mismas para suplirlas. Entonces, es una trilogía que existe en ese mundo. Haciendo investigación de las drogas y usando como elementos de estudio a una publicación de CONACYT, una Comisión Nacional Antidrogas venezolana, cayó en mis manos un panfleto en el cual se describe exactamente por qué son tan dañinas a la humanidad el consumo de las drogas. Sabemos que hay drogas legales que no obstante afectan muchísimo el comportamiento de las personas, que modifican sus emociones, que es el tema que a continuación vamos a seguir tratando, y el daño psicológico, fisiológico que ellas ocasionan en el organismo del ser humano. Me parecía que era importante abordar el tema de las emociones mezclándolas con las situaciones que estamos viviendo. A Dios gracias, estas situaciones que estamos viviendo, el mundo ha sido testigo de todo ello, y lo que está sucediendo en este momento en el Caribe significa un temor generalizado en el mundo entero de que este mismo de comportamiento dirigido por un ególatra, por un individuo con una ambición desmedida, trate de aplicar los mismos procedimientos de difamación a las dirigencias políticas de esas otras naciones, y con este despliegue que no es novedoso, porque según la historia se presentó hace muchos años un despliegue similar que le dio la vuelta al mundo, lo que llamaban la flota blanca, para tratar de intimidar a las naciones. La idea es que ellos desean que todas las naciones se plieguen a su ideología o sus formas y los conceptos que ellos tienen de cómo debe funcionar una sociedad en el mundo. Ahí acabo de demostrar con los comentarios anteriores que están equivocados. Porque han fallado a su propia sociedad, la dirigencia de Estados Unidos, no habiendo abordado el problema del consumo de drogas como han debido hacerlo en otras oportunidades. Dicho esto, continuamos con el programa.
Experimentalmente, las emociones involucran la intencionalidad, moldeadas por las creencias y los juicios, de lo que he hecho referencia. Socialmente, las emociones están influenciadas por las causas culturales, de lo que he hecho mención anteriormente. La inteligencia emocional involucra la percepción, el entendimiento, la expresión y el manejo de las emociones, guiando a la vez los pensamientos y las acciones. ¿Cómo nos ayudan las emociones en la vida diaria? Las emociones juegan un rol vital en la vida diaria al influenciar los procesos cognitivos, tales como la atención, la memoria y la toma de decisiones. Las emociones también facilitan la comunicación, la interacción social y las relaciones a través de las expresiones sociales y el lenguaje corporal. Este punto es importante porque se ha estudiado, corroborado, confirmado, comprobado con seguridad que más del 80% de las comunicaciones entre nosotros los humanos se hacen a través del lenguaje corporal. El lenguaje verbal ocupa una menor importancia conceptualmente acerca de cómo los comunicamos nosotros. Entonces, con esto quiero darle luces a las personas que me siguen para que observen muy bien el comportamiento gestural de las personas con los que ellos van a tratar en un momento dado y se darán cuenta de lo que estoy mencionando. Es decir, el cuerpo genera más información a través de su gesturalidad natural, a través de la posición del cuerpo, a través de los gestos que llevemos a cabo con las manos, a través de las diferentes facetas que mostramos en nuestro rostro, y ahí exactamente es donde reside el mensaje que está transmitiendo las personas. La inteligencia emocional, la cual incluye la autoconciencia, el autocontrol, la empatía y las habilidades sociales, nos permiten a los individuos el entender y manejar nuestras propias emociones y responder adecuadamente a las de los demás. A pesar de que algunas emociones pueden ser dañinas, la mayoría son funcionales y adaptativas, contribuyendo al bienestar en general y a la armonía social. No obstante, las emociones influyen significativamente en el juicio y están enlazadas con el placer o el dolor. Nosotros los humanos experimentamos una amplia variedad de emociones, las cuales pueden ser divididas entre categorías básicas. Las emociones pueden ser específicas, como aquellas dirigidas hacia una persona o situación en particular, o en general tales como la angustia o la alegría. Ellas pueden ser breves o perdurables, con acompañamientos físicos o invisibles a los observadores. Es decir, nosotros somos muy reservados en el momento que tratamos de expresar nuestras emociones. No obstante, antes de expresarlas verbalmente, las podemos expresar gesturalmente con lo que antes mencioné. Los gestos del rostro, acompañados por los movimientos del cuerpo, ellos denotan verdaderamente el sentido que existe, la emoción que existe en el presente, en aquel individuo que se encuentra ante nosotros, estableciendo un tipo de comunicación. Reconozco que la emoción que yo he sentido con lo que ha venido pasando en nuestro querido país, Venezuela, un país para querer, desde agosto al presente ha sido extremadamente incómodo. Porque como venezolano me he dedicado a investigar nuestra historia. Como venezolano me he consustanciado con las personas que me rodean a lo largo de la vida. He desarrollado la capacidad de entenderme con todo tipo de personas en todo tipo de espacios. He visto que es un pueblo que ha luchado siempre por su superación cuando se le ha permitido, y superado aquellos momentos en que no se le permitió su superación. Hubo un fenómeno natural en Venezuela, un cambio radical de la visión política de una nación que mayormente había estado abandonada a su destino, cuando intervino la presencia de un líder innato, producto de esa misma sociedad, que se alzó en contra de todo lo establecido. Me refiero al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que en paz descanse. Un hombre de una extracción biopsicosocial,
identificado 100% con las necesidades de su pueblo, porque fue un individuo que padeció en su infancia las necesidades que la mayoría de los que lo rodeaban padecieron, y por alguna razón, en algún momento, él tuvo una visión que estaba destinada a cooperar con un cambio de la evolución política, social y socioeconómica del país. Él irrumpe de una manera avasallante en un momento en la historia del país. Y ahí se sentó ese primer ladrillo que se está llamando hoy la Revolución Bolivariana. Es decir, un cambio radical de todo lo que no había funcionado a través de tantos años de otras etapas democráticas en el país, para poder encauzar y encaminar a una nación con una ideología, con una sensibilidad social, para tratar de producir un cambio que le otorgase beneficio a todos los connacionales. En estos 26 años de este tipo de ideología y de política que hemos visto empleando, empezó a producirse ese cambio social. Ha sido una cuestión cuesta arriba, ha habido mucha oposición y mucho egoísmo de parte de un sector de la sociedad hacia el otro, y ha habido esa inculcación a través de mensajes, a través de ideologías que no nos pertenecen a nosotros, para buscar la división del pueblo venezolano. Si un pueblo se divide, va a ser fácil víctima de aquel que tenga una pretensión egoísta, personalista, particular, para tomar posesión de esa nación. Aquellos llamados a la cohesión social que oportunamente han dado las altísimas dirigencias del país, desde la Presidencia de la República, dirigida por el señor y presidente Nicolás Maduro Moro, y todo su equipo de gobierno, nuestras Fuerzas Armadas, el general Vladimir Padrino, al mando y al frente de todo ese contingente, de ese componente de venezolanos auténticos, que están dispuestos a luchar por la independencia y mantenerla, y seguir adelante avanzando en los proyectos de emancipación y de evolución individual y colectiva de esta nación venezolana, han sido unos llamados auténticamente dirigidos a impedir la división de nuestra nación. Aquello de divide y vencerá no es nada nuevo. Aquello de divide y vencerá, según uno recorre la historia, ha existido toda la vida. Entonces estamos atravesando un momento que nos ocasiona emociones, que es el tema de hoy, que son particulares y verdaderamente molestas a la evolución del país. No obstante, hemos sabido manejarlas, hemos sabido controlarlas, seguimos en paz, cada día estamos más unidos y adelante con lo que venga. Pa'lante como los faroles, como decían los toreros en esa época de la tauromaquia que hubo en Venezuela. Dicho esto, continuamos con el tema de las emociones. La mayoría de nosotros frecuentemente categorizamos las emociones como positivas o negativas, aunque esta división puede no ser satisfactoria dada la complejidad de las emociones. Ejemplos de ellas incluyen la alegría, la tristeza, el temor y la ansiedad. Referente a esto, los temores naturales todos los abrigamos en este tipo de circunstancias en mayor o menor grado. Pero no he visto ansiedad en la sociedad que me rodea, en el día tras día, en los desplazamientos que tengo del lugar de tranquilidad y de descanso al lugar donde me desenvuelvo, siendo esto uno de ellos. El venezolano no ha perdido la serenidad, no ha perdido su deseo de seguir adelante a pesar de las circunstancias negativas, insidiosas, que nos han tratado de imponer a nosotros.
Las emociones son esencialmente para una existencia humana saludable, motivando el comportamiento moral, estimulando la creatividad y la curiosidad, y modulando la percepción y la memoria. ¿Cómo responde físicamente el cuerpo a las emociones? Y aquí una parte muy importante. Por ejemplo, cuando una amenaza es percibida, el sistema nervioso simpatético se activa, disparando la liberación de hormonas que inician a dar una respuesta rápida y generalizada, conocida como la respuesta de pelear o huir. Esta respuesta se caracteriza por un incremento de los latidos del corazón, ansiedad, sudoración, temblores y una elevada concentración de glucosa en la sangre, preparando al cuerpo para el esfuerzo físico. Esa es básicamente la primera emoción que nosotros los humanos experimentamos a lo largo de nuestra vida. Desde muy temprana edad, el temor, y es por eso que el cuerpo se predispone a enfrentarlo, superarlo o a escaparse de él. En este momento yo creo que han operado en una forma defensiva a nivel psicológica de mantener la serenidad que hemos mantenido hasta el momento nosotros los venezolanos. Partes específicas del cerebro juegan un rol importante en el proceso emocional. El hemisferio derecho participa en el proceso de las emociones negativas, el hemisferio izquierdo en las emociones positivas. Simplificando, la emoción es una experiencia compleja de conciencia, sensación corporal y un comportamiento que refleja una significancia personal ante una cosa, un evento o un estado de circunstancia. Hay sentimientos que afectan el juicio y que también son atendidas por el dolor o el placer. Tales son la ira, la lástima, el temor, junto a sus opuestos. Algunas emociones son muy breves y casi inconscientes. Otras, como un amor duradero o un resentimiento hirviente, son prolongados, duran horas, meses o aún años, en cuyo caso pueden hacerse una característica duradera de la personalidad de un individuo. El ciudadano, el señor Donald Trump, presidente de Norteamérica, no escapa a este tipo de conceptos. Debe haber existido en su vida, en un principio, algún tipo de afectación que es lo que ha producido al elemento que hoy conocemos en el mundo entero. Él es igual que todos nosotros, un humano, y no escapa de las emociones. Pero como antes había mencionado, esas emociones pueden ser positivas o pueden ser negativas, porque había hecho mención también de que es en el cerebro, que es el que rige el manejo de las emociones y las circunstancias. Y se ha estudiado ampliamente en la psicología que cuando se presenta un tipo de circunstancias en el cerebro no resueltas, ellas se van a reflejar en nuestras acciones, en nuestros comportamientos y en nuestro organismo. La palabra específica es psicosoma, una reacción psicosomática. La reacción psicosomática es cuando el individuo que no ha podido resolver lo que lo afecta en ese momento dado a nivel espiritual, empieza a padecer en su organismo los efectos de esas circunstancias no resueltas. Y si llegase a preguntarse que de dónde surgen este tipo de estudios, nos podemos remontar y debemos remontarnos a la época de la antigua Grecia, muchísimos años antes de Cristo. Ya en esa época Aristóteles estaba pensando en la influencia de las emociones sobre el comportamiento de sus conciudadanos de la época. Estamos hablando entre los años 311 al 330 y tanto en la época de la Grecia antigua. Simplemente a través de esos conocimientos que llegaron posteriormente a través de la transmisión cultural a las naciones que rodeaban a Grecia, específicamente Europa en el momento dado, se fueron empezando a estudiar progresivamente el cómo actuaban las emociones.
Los primeros exploradores de las emociones humanas fueron los religiosos, que fueron los intérpretes de esos estudios antiquísimos provenientes de los griegos. Ahí empezaron ellos a elaborar tipos de mensajes, tipos de ideas que contribuyesen a la armonía de la humanidad que los rodeaba a ellos, porque siempre fueron parte de esas sociedades, ¿no? Y ese manejo de las emociones es lo que ha permitido, a fuerza de bandazos históricos, que hoy todavía exista una cierta armonía en el comportamiento de todos nosotros los habitantes de este planeta. Dicho esto, algunas emociones son muy breves y casi inconscientes, y otras, como un amor duradero o un resentimiento hirviente, son prolongados, duran horas, meses o un año, en cuyo caso pueden hacerse una característica duradera en la personalidad del individuo. Repetí este párrafo porque anteriormente había mencionado que el dirigente de la política externa de los Estados Unidos debe tener indiscutiblemente algún tipo de circunstancias en su mente que no ha podido resolver, y eso es lo que lo lleva a él a comportarse de esa manera, que es lo lamentable, que las emociones pueden ser compartidas. Hay una frase auténtica que presumo que es sumamente antigua, que dice: Dios los creía y ellos se juntan. Cuando dos individuos perciben que en el otro existe un tipo de comportamiento y percibe intuitivamente, instintivamente, de que aquel piensa igual que él, se une en ese conglomerado de ideas. Entonces, existe un sector en torno a la presidencia de Norteamérica que padecen de las mismas circunstancias que padece Donald Trump. Es necesario en este momento que para el bienestar de la sociedad norteamericana se aborden todo lo que he comentado en el programa hasta el momento. Tiene que existir un balance, porque no se puede juzgar a capricho con la vida de una nación, tratando de arrastrarla a un comportamiento, a una circunstancia en que la vida de esa nación puede ser perdida. Es ahora entonces donde impera una frase que decía el ronquito que tuvimos como presidente, Lázaro López Contreras: calma y cordura. Hasta ahora hemos actuado los venezolanos como es debido, nos hemos comportado como es debido, hemos tocado las instancias internacionales para manifestar lo que está sucediendo, para que se crea en conciencia de que ese comportamiento es adverso, no solamente para Venezuela en este momento dado y las influencias negativas que pudiera tener, que no las vamos a tener, sino que se den cuenta de lo que está sucediendo. Es una visión bastante personal, basada en investigaciones que he llevado a través del tiempo a motu propio, en nuestras universidades, en sus bibliotecas y con los mejores maestros que pude tener cerca a través de la lectura de todas las investigaciones que desde siglos anteriores produjeron los conocimientos que hoy se comparten sobre estos temas a nivel mundial en el presente. Una emoción puede tener acompañamientos físicos pronunciados, tales como una expresión facial, o puede ser invisible a los observadores. Una emoción puede involucrar una experiencia consciente y reflexión, como cuando uno se revuelca en ella, o puede pasar virtualmente desapercibida y no reconocida por el individuo. Una emoción puede ser profunda en el sentido de que es esencial a la propia supervivencia física o nuestra salud mental, o puede ser trivial o disfuncional. Una emoción puede ser socialmente apropiada o inapropiada, y aún puede ser socialmente obligatoria. Por ejemplo, el sentir remordimiento después de cometer un crimen o de sentir duelo en un funeral. Obviamente, fíjense cómo fluctúan las emociones
en el comportamiento humano. La concepción de la creación de un individuo como un ser humano es una de las cuestiones más maravillosas que yo he podido percibir a través de investigaciones y de estudios y de observación directa e indirecta de cómo actuamos los seres humanos. Indiscutiblemente que hubo un ser supremo involucrado que nos creó y nos dio ese tipo de funcionamiento. Haciendo símil, nuestro cuerpo es una especie de hardware de la computación, el equipo ese visible, y las emociones forman parte del software que está introducido en esa máquina y que tenemos todos los seres humanos. Naturalmente, para hacer una introspectiva personal en un momento dado, tenemos que llamarnos a pensar y reflexionar sobre todo lo que brevemente he comentado en el programa de hoy. Porque aún existen unos conglomerados específicos que pienso que debo tratar para todos aquellos mis seguidores, de los conceptos de lo que es el amor, de lo que es el odio, sus polaridades como tal, y cómo influyen a la persona en su bienestar cotidiano. Con esto llegamos a la primera parte del programa y entramos en receso. Gracias por la atención. ¡Yes, vecino negra! ¡Amarra el toro! Y dando las gracias de nuevo, tras el receso, a la amabilísima atención prestada con la que me han distinguido los seguidores de este programa a través casi de unas 80 emisiones del mismo, no habiendo existido en ello una repetición de los temas a tratarse, sino una complementación de ellos. Vamos a hablar en un próximo programa acerca de los efectos de las emociones, los problemas que ocasionan y el cómo resolver los problemas. Todo esto ha sido un compendio de un sumario de que he hecho acerca de las investigaciones del por qué padecemos nosotros en un momento dado algún tipo de circunstancia, cómo nos influencian ellas positivo o negativamente, positivamente para superarlas, negativamente para perjudicarnos en nuestra cotidianidad, en nuestra evolución diaria y en nuestra evolución a lo largo de nuestras vidas. Y vamos a tocar otros puntos de verdadero interés, como la ansiedad, cómo se reflejan en nuestro comportamiento, pero teniendo la suerte de haber participado en el Estadio Monumental de uno de los eventos deportivos de la afición de la pelota, me encanta ver el comportamiento de una masa tan enorme, de un conglomerado de gente tan grande, que sienten en el fondo una rivalidad y una preferencia por el equipo que ellos han elegido, y descargan las emociones a través de un impacto, de un jonrón, de una pelota, de una tirada en slide de una base a otra en el recorrido para llegar al home. Y la observación y el comportamiento ha sido formidable. Eso es lo que se llama la catarsis. Y esa es la función y la importancia que el deporte tiene, que es un conflicto que se lleva a cabo controladamente en un espacio determinado entre dos bandos teóricamente opuestos, ambos tratando de lograr un objetivo en particular, pero en que todo el mundo, al terminar ese tipo de enfrentamiento, sale sano y salvo de regreso a sus hogares. Como suben las emociones en el momento de esa gran cantidad de personas que se reúnen en ese espacio, como disminuyen las mismas, y que todo el mundo salga con aquella armonía y aquella disciplina, eso es un significado de los avances sociales que hemos tenido, particularmente en Venezuela, el país para querer.
Es gratísimo ver a familias completas en un deporte aupando a la figura de sus jugadores favoritos, criticándolos en un momento dado, pero a la larga todo se resuelve pacíficamente. Y hay una demostración de la madurez que hemos tenido los venezolanos para el manejo de nuestras emociones. Y esto no solamente lo observa un modesto venezolano, quien está a la disposición de servir a esta nación hasta que el de arriba diga, hasta aquí llegaste, sino que es observado por todas las universidades a nivel mundial. No escapa en el presente nada de lo que ocurre en Venezuela a nivel mundial. Hay equipos profesionales en hacer estudios del comportamiento de las sociedades en el presente, al igual que las existieron en el pasado. Todos los conflictos bélicos del pasado fueron producto de emociones de inseguridad, de emociones de temor, de emociones de ansiedad, de emociones de intranquilidad, y eso fue lo que condujo a los grandes conflictos bélicos que hemos conocido a través de la historia, aquellos que le hemos investigado para determinar los porqués de ese tipo de circunstancias. En definitiva, Venezuela es un país de paz, pero es un país con convicciones, es un país con una historia que no existen similaridades ni similitudes en las historias de otras naciones, muchísimo más antiguas que la nación venezolana. Y eso demuestra el control que hemos logrado tener nosotros en nuestras propias vidas en un momento dado. Eso me hace sentir muy orgulloso de ser un integrante de esta nación. Pero no olvidamos jamás el sacrificio que significó para la creación de esta república, que hoy ostenta el nombre de República Bolivariana de Venezuela, el lograr la independencia de este país. Y ningún venezolano, estoy seguro de ello, va a permitir que aquí se ejerzan comportamientos de imposiciones ante una nación entera. Tenemos una constitución y ese es el apoyo que nosotros tenemos en el momento dado. Ahí está establecido todo, están establecidos nuestros procesos electorales, están establecidos nuestros procesos de comportamiento y orden social, están establecidas las máximas que están dirigidas en los deseos del bienestar de toda la población, y es el mejor asidero en el presente que tenemos los venezolanos para seguir adelante a pesar de todos esos malestares que hayan podido ocasionar estos tipos de desafueros y aquellos disparates de comportamiento de ciertos dirigentes de otras naciones. Dentro de la Constitución venezolana, todo. Dentro de nuestras leyes, todo. Fuera de nuestras leyes y de nuestra Constitución, nada en absoluto. No podemos echar por tierra esfuerzos que nos han costado de 200 años para alcanzar lo que hemos podido alcanzar contra viento y marea en el presente. Tenemos en el Estado personas dispuestas a defender esta nación. Tenemos en el Estado personas que, no perteneciendo a las instituciones, están dispuestas a defender esta nación. Entre ellas me incluyo. Y dicho esto, llegamos al final del programa. Ya anuncié lo que tengo preparado para ustedes en los próximos programas. Y quiero adelantarle a toda esa valiente nación venezolana mis mejores deseos de bienestar en las fechas de celebraciones de las Navidades que vamos a tener. Y les anticipo el abrazo contractual de feliz año para todos. Con esto damos fin al programa de hoy, debiendo recordar que esto se debe a un esfuerzo y a una iniciativa de Somos Asamblea Radio
y el programa es transmitido por el link seno.f/. Somos Asamblea Radio, gracias a la cortesía y a la iniciativa de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, dirigida por los señores y señores que a continuación nombro de manera dirigente el presidente y diputado Jorge Rodríguez, primer vicepresidente y diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta y diputada América Pérez, secretaria María Alejandra Hernández y el subsecretario José Omar Molina. Y una vez más las gracias enormes a la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana en la persona del licenciado y director, licenciado José Perales. En la producción y conducción de este modesto espacio, Venezuela, un país para querer, quien les habla, Ángel Méndez Ortiz. No puedo terminar sin darle siempre gracias a ese equipo que nos acompaña día a día en esta tarea, a los asistentes de producción, operadores de radio, apoyo técnico, fotografía, video y redes sociales, compañeros, amigos, señoras y señores, respectivamente, Nageli Pérez, Arlinda Castillo, Miguel Herrera y Charles Bompar, Betsy Peña y Norma Castillo, Gaspar Pinto, Franklin Silva y Alierna Castillo, debiendo recordar que podemos ser seguidos por nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube, añadiendo @Poder y Leyes. Mi respeto y afectos para todos, que tengan buen provecho y seguimos tratando con ustedes. Dios me los bendiga. Hasta luego.